justamente ella responde, la subsecretaria Daza, respecto a la pregunta de esta integración presencial de los funcionarios públicos. Y vamos a tomar contacto justamente para comentar este tema con Tomás Pérez Acle. Él es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y también asesor del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Tomás, muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Y justamente preguntarte por esto, porque aquí estoy leyendo un titular de diario que dice: científico a cargo de la prevención de la epidemia en Chile. ¿Qué dice ahí? El colapso de todo el sistema de salud es inevitable y se estima entre mayo y junio. Exactamente. Esa es tu declaración. Tomás, buenos días. Hola, buenos días. Mira, una primera cosa importante de mencionar es que esa declaración es una declaración que yo hice hace bastante rato ya, yo diría unas 3 semanas atrás. Y efectivamente, en el escenario en el cual estábamos en ese minuto, con pocas medidas tomadas por parte de las autoridades, pensar en un colapso del sistema sanitario era inevitable. Afortunadamente el gobierno tomó las medidas, ¿no? Tenía claramente un plan de trabajo el Ministerio de Salud. Ese plan fue puesto en marcha y hoy día ya llevamos del orden de 3 semanas, quizás un poco más, de una serie de medidas que bajo cualquier óptica que uno las mire han sido muy eficientes y nos han permitido luchar de manera apropiada contra el flagelo que produce esta pandemia, ¿no? ¿Y qué te pasa con las nuevas medidas, Tomás? ¿Y esta nueva normalidad de la que ha hablado la subsecretaria, también el presidente? Claro, mira, déjame decir una cosa respecto a las medidas. Es muy importante que pensemos que cualquier medida que se tome, ya sea la que tomen las autoridades, como las que ya han tomado y están funcionando, ¿no? Pero particularmente las medidas que pueda tomar cada uno de nosotros en nuestras casas, en el contacto diario con la gente que nos rodea, son medidas que a la larga se van sumando y van funcionando en dos aspectos. Lo primero que hacen es que este pic de la pandemia lo están desplazando hacia el futuro. Cada medida nueva que se toma desplaza el pic hacia el futuro. Y lo segundo que hacen estas medidas es bajar la altura del pic, es decir, bajar el número de infectados que vamos a tener en el momento en que llegue el pic. Y insisto con esto, no solamente las medidas que han tomado las autoridades, sino que además todas las medidas que nosotros, cada uno de nosotros podamos tener. ¿Tomás? ¿Okay? Entonces, sí, te escucho. Sí, lo que uno ha visto a nivel internacional, la experiencia de países que están viviendo una situación muchísimo más grave, evidentemente, ¿no? España, Italia, en fin, Alemania, el Reino Unido, es que esa flexibilización de medidas ha venido después de alcanzar el pic de contagios, no antes. Entonces la pregunta es por qué en el caso nuestro estamos viendo que se está flexibilizando, o al menos hay anuncios ya respecto a flexibilizar ciertas medidas, como el regreso de funcionarios públicos, la posible reapertura de centros comerciales, posible regreso en mayo de alumnos al colegio en algunos casos, cuando se supone que va a ser justamente en ese momento cuando vayamos a tener el pic de contagio. Ya, bueno, es un punto muy importante y tiene que ver con lo que yo mencionaba recién. Todas estas medidas lo que han hecho es desplazar el pic hacia el futuro. ¿Okay? Eso es indudable, eso es así y está funcionando. Nosotros vemos que las medidas funcionan porque vamos siguiendo la tasa de nuevos infectados promedio diario que ocurre a lo largo del país y las distintas comunas, y todas las tasas van a la baja. Es cierto que hay comunas que tienen problemas, en la Araucanía hay muchas comunas con problemas, en Ñuble hay muchas comunas con problemas, en Magallanes también, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso, las tasas van a la baja. ¿Okay? Entonces eso te dice las medidas funcionan. Ahora, respecto de cuándo es el momento adecuado para empezar a relajar las medidas, depende mucho de la estrategia que sigan los países. Hay que recordar que el país que mejor ha lidiado contra este virus es Hong Kong. Hong Kong lo hizo ni siquiera declarando cuarentena, nunca decretó cuarentena. Y lo que hizo Hong Kong, en base a la experiencia que tuvo con el SARS, que lo atacó en 2004 y en 2009, que el SARS es un virus que es primo de este que nos está atacando hoy día, fue implementar medidas de distanciamiento social, de cierre de colegios, universidades, suspender todo evento masivo, pero principalmente aplicar una cantidad de test masivos muy importantes. Salir a identificar, ojalá, a todos los infectados, particularmente aquellos infectados que son los asintomáticos, que hoy día sabemos que son más o menos el 30% de los infectados, y otro porcentaje que corresponde a los que denominamos infectados con síntomas menores, que son hasta el 55% de los infectados. Estos infectados en general son el motor de la pandemia. Por lo tanto, la mejor forma hoy día de lidiar contra esta situación es aplicando test masivos. Ahora, perdón, Tomás, con realidades culturales bien distintas, eso sí. O sea, si uno lo pensara en Chile, por ejemplo, los países asiáticos normalmente utilizan mascarillas, tienen mayor claridad respecto al concepto de distanciamiento social.
Claro, pero es inevitable que nosotros pasemos a esta nueva realidad que dice el ministro Mañalich. Esta nueva realidad no solamente tiene que ser aplicada de hoy día, sino que va a durar durante mucho tiempo. En realidad debiera durar hasta que tengamos una vacuna. Esta nueva realidad nos va a tener que cambiar nuestra forma de vida. Vamos a tener que seguir usando mascarillas en transporte público, mantener distanciamiento social. Esta nueva realidad está aquí y el único momento que va a cambiar es cuando tengamos una vacuna disponible. Claro, pero es algo que estamos empezando a adoptar. Digo yo, tenemos una diferencia ahí con otros países que vienen trabajando con eso hace harto tiempo. Cierto. Pero es inevitable, tenemos que ir hacia allá porque es la única forma. Incluso más con estas cuarentenas estratégicas y dinámicas que ha propuesto el gobierno, que forman parte de los escenarios que los grupos que estamos trabajando con el gobierno hemos evaluado. Nuestro grupo no es el único, somos 4 grupos de investigación trabajando con el Ministerio de Ciencia. Hemos propuesto estas cuarentenas dinámicas e incluso más, en estas cuarentenas dinámicas tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos. Es inevitable, tenemos que entrar en esta nueva realidad. Distinto es el caso en que empecemos a levantar medidas, que puede ser factible o no, eso depende mucho de cuáles son las estimaciones que tiene el gobierno a lo largo del tiempo de cómo va a impactar esta pandemia. Sabemos que hay muchos países que han entrado en esta situación de cuarentena dinámica, varios países europeos, Israel fueron los primeros en usar este tipo de estrategia. Chile va a ir en ese camino. Esas estrategias están diseñadas para disminuir al máximo posible el número de infectados, incluso más que una cuarentena total, y eso es muy interesante mencionarlo. Las cuarentenas dinámicas son una solución incluso mayor, incluso mejor que la cuarentena total. Eso no solamente lo decimos nosotros, sino lo dicen muchos investigadores a lo largo del mundo. Es importante ese dato. Sí. ¿Y por qué, Tomás, si lo puedes explicar brevemente? ¿Por qué se le critica a Argentina, que estando en cuarentena total, por ejemplo, qué sucedería cuando se levanta esa cuarentena, ¿no? Claro, depende mucho de cuándo la levantan, ¿no? No importando si uno mantenga una cuarentena total hasta por 400 días, imagínate lo que te estoy diciendo, hasta por 400 días, al final de esos 400 días, el número de infectados que vamos a tener va a ser suficientemente alto para volver a decretar la pandemia. ¿Okay? Y eso es muy importante. Lo que va ocurriendo con los distintos países que han entrado en este sistema de cuarentenas dinámicas es que van controlando de manera muy precisa el número de infectados, y la única forma de hacer esto es aplicando test de manera masiva, eliminando las restricciones para el test. La fiebre no puede ser una restricción para aplicar el test porque hay mucha gente que no tiene fiebre. ¿Estamos realizando test masivos? ¿Son suficientes los test que estamos haciendo y sobre todo que son variables de un día a otro? Sí, estamos aplicando una cantidad de test que es más o menos de entre 4.000 y 5.000 test al día. Es un número muy importante, somos el país de Latinoamérica que mayor número de test aplica diariamente, eso es innegable, está muy bueno, es una muy buena señal. Pero tenemos que ir mucho más allá porque aquellos países que han logrado controlar relativamente bien esta pandemia tienen un número de test del orden de 15.000 test por cada millón de habitantes. Nosotros todavía estamos en el orden de 5.500 de test por millón de habitantes. Sí. O sea, tenemos que triplicar la cantidad de test que logramos aplicar. Claro, y déjame decir algo importante para que se entienda bien el punto. No solo basta con aplicar test, porque aplicar el test no significa que me apliquen el test y yo estoy listo. La idea de aplicar el test masivo, ojalá test rápidos que se apliquen incluso en las salidas del metro, en cordones sanitarios dispuestos aleatoriamente a lo largo de las ciudades, durante este proceso de cuarentena dinámica, es para detectar a aquellas personas que o son asintomáticas, no presentan ningún síntoma, pero son infectivas, son capaces de transmitir el virus hasta por 15 días, o pertenecen a este grupo del 55% que tiene síntomas menores. Le duele un poco la cabeza, le duele un poco la garganta, le duele un poco el cuerpo, pero en su mayoría la gente no tiene fiebre. Entonces estamos hablando de hasta el 85% de personas que están infectados que si mantenemos el requisito de la fiebre como un elemento esencial para tomar el test, no vamos a poder detectar, no vamos a poder cuarentenar y van a seguir expandiendo la pandemia. Tomás, sí, antes de hacerte la pregunta, me gustaría compartir contigo una reflexión bien sencilla. Me gusta más el concepto de la nueva realidad a esto de volver a la normalidad. Me genera que hay una cosa muy distinta, suena distinto, como que uno se prepara una realidad diferente. Pero dicho esto, el tema de los testeos también me imagino que tiene que ver con la capacidad de diagnosticar, la cantidad de laboratorios que trabajan en eso. Pero mi pregunta tiene que ver con la vulnerabilidad de los actores más populares. A mí siempre me ha dado temor y miedo, particularmente en las zonas superientes de Santiago, El Bosque, San Bernardo, Puente Alto, que son comunas de altísima densidad. ¿Cuán peligroso es la proyección que puede existir en el caso de que crezca exponencialmente la cantidad de contagiados en esa zona en particular? Sí, tú tienes mucha razón. Y de hecho probablemente el lugar que más nos debiera preocupar en Chile es La Pintana.
porque hoy día tiene una prevalencia, es decir, cuando uno calcula la cantidad de infectados que tiene por cada 10.000 habitantes, no es suficientemente alta para que la comuna entre en cuarentena. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio de esa comuna es suficientemente alta para colocar medidas específicas para tratar de protegerla. Ya hay medidas específicas que han sido aplicadas, hay cordones sanitarios. Es una comuna que tiene no solamente una altísima densidad poblacional, sino además un nivel de hacinamiento que es el más alto de Chile. Ese tipo de situaciones socioeconómicas, de habitacionales, son tremendas. Y cuando el gobierno habla de estas estrategias selectivas y dinámicas, un elemento fundamental para poder aplicar estas cuarentenas es justamente ese tipo de elementos. Aquí no se trata solamente de proteger los aspectos económicos, de hecho probablemente eso es lo menos relevante, al menos desde nuestro punto de vista como científicos. Lo más relevante para nosotros es poder disminuir el número de infectados, que a la larga va a terminar disminuyendo el número de personas que... Pero las medidas con respecto a lo que yo te pregunto, Tomás, ¿crees tú que han sido las que hoy día se necesitan para evitar, por ejemplo, que suceda lo que se está previendo en ese tipo de comunas? ¿O estamos un poquito al debe, por ejemplo, con respecto a esas comunas? Yo te diría que van en la dirección correcta. Están funcionando, van en la dirección correcta, pero tenemos que aplicar más medidas. Tenemos que ir a hacer test masivos. Es inevitable. No somos el único país del mundo que esto lo está diciendo. El mismo presidente Obama dijo hace una semana que en Estados Unidos, para realmente ser capaz de lidiar adecuadamente con esta pandemia, había que testear a más de 200 millones de personas de un país de 350 millones. Tomás. En Chile tenemos que hacer algo equivalente, tenemos que aumentar el número significativamente de test para identificar a todas las personas que están infectadas y a esas personas obligarlas a hacer cuarentena. Y a propósito de eso, Tomás, ¿cómo son nuestros datos en Chile? ¿Son de buena calidad los datos que nos entrega la autoridad? Y respecto de eso, ¿los estamos comparando bien con otras realidades o con nuestra propia curva? ¿Lo estamos haciendo bien en términos de datos? Sí, es una pregunta muy importante, porque cualquier proyección que nosotros hagamos, incluso estas propuestas de cuarentenas dinámicas, tienen que ver con los datos, ¿no? Sí. El Ministerio es de Ciencia, con apoyo del Ministerio de Salud y otros ministerios, instauró una mesa de datos. Nosotros participamos en esta mesa de datos ya hace casi 4 semanas. Hemos venido discutiendo la forma en que los datos se han disponibilizado. Tenemos acceso cada vez más a más datos. Ustedes ya lo pueden ver. A medida que ha pasado el tiempo, el Ministerio de Salud ha mejorado la forma en que se reportan los datos. Hoy día ya el Ministerio de Ciencia posee en su sitio web una base de datos donde se alimenta directamente de la información que entrega el Ministerio de Salud, es procesada por el personal del Ministerio de Ciencia y puesta a disposición de la comunidad entera. ¿Es perfecto? No, está claro que no, estamos lejos de que sea perfecto. ¿Es suficiente? Yo creo que todavía falta un poco, pero nuevamente vamos en la dirección correcta. Hay que entender que esta pandemia nos pilla a todo el mundo mal parado, pilla al sistema de salud con una tecnología que no necesariamente es la óptima, donde han habido algunos problemas tecnológicos que han tenido que ser resueltos sobre la marcha. Pero como yo digo y como lo discuto con otros investigadores, aquí tenemos dos opciones. O realmente nos ponemos a discutir sobre la relevancia del dato, sobre la pureza del dato, sobre la calidad del dato, o tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Sí. Esa por lo menos ha sido nuestra opción desde el principio. Ahora, sin duda, Tomás, si tenemos datos malos o datos insuficientes, a veces las medidas, como tú bien dices, que se toman no son las correctas y tampoco son las suficientes. Me gustaría sumar a esta conversación a Ricardo Baeza Yates. Él es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y también investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Él está en estos momentos en California, Estados Unidos. Y justamente él ha postulado esto, de lo que estábamos conversando. Dice, es mejor no tener datos a tener datos malos. Ricardo, muy buenos días, gracias por este contacto. Si nos puede explicar esta declaración suya. Sí, muy buenos días. Esta declaración en realidad la sacaron un poco fuera de contexto porque yo estaba hablando solamente de los datos de los casos recuperados, no de todos los datos. Ya. Tal como dice Tomás. Pero es un dato importante. Sí, yo creo que hay que usar los datos que uno tiene, pero si hay datos que no son de buena calidad, tal vez no deberán darse. ¿Cuál dato que ha entregado la autoridad chilena usted podría decir que no es un dato de buena calidad? ¿El de los recuperados, por ejemplo? Sí, el de los recuperados básicamente es una fórmula donde se usan los casos que habían hace 2 semanas y después de un tiempo empezaron a restar a los muertos de hoy porque ese era el problema que tenía, que podía considerar algunas muertes. En tu caso, pero igual es una aproximación muy burda de los casos recuperados.
Tomás, ¿estás de acuerdo tú con lo que postula el profesor Baeza? Sí, bueno, hola Ricardo. Hola. Un placer saludarte al menos remotamente. A ver, mira, sí es cierto, yo creo que efectivamente frente a un dato malo es mejor no tener el dato o tener una mejor estimación del dato. Yo siempre preferiría tener una mucho mejor estimación del dato. Yo también. Sí, eso es cierto. Ahora, lo que está haciendo el gobierno no es el único gobierno que lo está haciendo. Hay muchos países que como no pueden seguir hacer una trazabilidad exacta de cada una de las personas a lo largo del tiempo, están asumiendo esto que está contándonos Ricardo, es decir, que después de 14 o 15 días de la persona de caer en el ámbito de ser diagnosticado con el virus, se considera recuperado a menos que efectivamente caiga en la condición de muerto. No es el único país que lo está haciendo, hay varios países que lo están haciendo. Evidentemente ese dato podría mejorarse, pero por lo menos como estimación algo nos permite hacer. Profesor. Sí, por ejemplo, un dato que pediría que yo creo que no es muy difícil hacer y que no se puede obtener actualmente es, por ejemplo, cuántas personas han salido de la UCI cada día. Uno lo puede estimar a partir de los datos que existen, pero, por ejemplo, uno no sabe si salieron 10 y entraron 8. Y eso sería muy importante. De hecho, hoy voy a publicar unos datos donde muestro que si uno hace esa aproximación, la cantidad de recuperados es mucho menos. Sobre todo al nivel de la UCI, que yo creo que es más importante, que son el 15% de enfermos graves, que estaba hablando Tomás. Ah, mira, ese dato es importante. Tomás, ¿qué opinas respecto de eso? Sí, bueno, es un punto importante el que menciona Ricardo. Hoy día nosotros sabemos que en promedio una persona que cae en UCI con ventilación mecánica pasa el orden de 14 días en ese estado. Estamos hablando de valores promedio. Este número puede ser mayor, puede ser menor. Por lo tanto, cuando estamos pensando en cuántas personas están hoy día en la UCI con ventilación mecánica, tenemos que considerar el periodo en el cual estas personas pasan con este soporte. Porque no es que la persona entre y al otro día salga. Eso significa que nuestra capacidad de atender a personas que requieren la ventilación mecánica va a depender no solamente del número de camas que yo tengo disponibles conectado a ventilador mecánico, sino de aquellas que voy teniendo disponibles, porque tengo que considerar el saldo arrastre de personas que voy teniendo a lo largo del tiempo todavía conectados a ventilación mecánica. Sí, okay. Hay una cifra acá que es la que entregó hoy día la subsecretaria, que habla de 296 pacientes con ventilación mecánica y 92 críticos. Entendemos que los 92 críticos serían personas que podrían estar con riesgo vital, porque entre los 296 y los 92 hay una fase que pasa de ocupar un ventilador mecánico a pasar paciente crítico. Y si tuviéramos ese número, por ejemplo, si supiéramos cuánto dura la enfermedad en la UCI, supongamos que son, yo creo que más de 2 semanas, porque en otros lugares han habido casos de hasta 6 semanas, supongamos que son 3 semanas, uno por lo menos podría decir, en vez de usar 14 días para calcular recuperados, ocupemos 21, que al menos es un número real de cuántos pacientes están en el hospital. Esos datos los tenemos, o sea, podemos saber qué número tenemos que usar. Pero los 2 semanas es muy arbitrario, que tiene que ver más con pacientes con muy pocos síntomas, que sería la mayoría, según Tomás, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero esa gente no la conocemos, es decir, esa gente seguro que se recupera, pero no están contados. La mayor parte de los test que se hacen en Chile son a personas que se sienten mal o bastante mal. O sea, gente que está realmente enferma. Y esas personas pueden quedar de mucho más de 2 semanas. Ahora, una de las... Imagina si voy a hablar con una persona en la UCI y la persona en la UCI me dice, llevo 15 días acá. Yo le podría decir, mira, según el gobierno tú ya estás recuperado, si no te preocupes. Es un chiste macabro, pero me parece, digamos, que falta de ética, digamos, no hacer esta medición mejor. Sí, oye, entre medio quiero hacer un pequeño paréntesis porque el senador Rasondón tiene que dejarnos porque tiene algo muy importante que hacer, así que le agradecemos para que no pierda más tiempo y agradecerle que haya venido como siempre al programa, senador. Yo no estaba perdiendo el tiempo, feliz de estar acá, creo que es un aporte todo lo que hacen. No, que no, me refiero a que estaba este ratito ahí sin poder hablar. Estoy feliz, pero desgraciadamente es una reunión... No, por supuesto, ya liberado. Pues. Muchas gracias, senador. Sí. Que le vaya muy bien. Gracias, senador. Que le vaya bien. Respecto al dato de los recuperados, profesor, hay otro tema que es más profundo, creo yo, que no hay evidencia científica respecto de cuánto rato está recuperada una persona, ¿cierto? Respecto de la inmunidad. En ese sentido también, ¿cuál es la utilidad de ese dato? Realmente, actualmente, yo creo que no tiene mucha utilidad. Por esto que mencionaba yo, respecto de cuánto dura la inmunidad. No, por la inmunidad, por ejemplo, no es claro si esto, digamos, tiene utilidad después de semanas.
han encontrado casos que ya la persona se sentía bien y seguía contagiando. Exactamente. Y también han encontrado casos de personas que vuelven a enfermarse aunque parecían que estaban inmunes. De hecho, como decía Tomás, esto es algo que va pasando tan rápido que no tenemos tiempo suficiente de entender cómo es el proceso, porque va pasando al mismo tiempo que vamos aprendiendo. Y en ese sentido, ¿tu opinión, Tomás? Lo que dice Ricardo, perdón, es muy cierto lo que dice Ricardo. Hoy día, y hay que considerar la evidencia, la Sociedad Chilena de Inmunología hizo eco de un llamado de la OMS en el cual sacó un comunicado hace poco indicando de que hoy día conocemos muy poco respecto del virus, como para asegurar de que efectivamente hay una inmunidad posteriormente de enfrentar el virus. ¿Okay? Hoy día sabemos que hay personas que siguen teniendo el virus en su cuerpo hasta por un mes posteriormente a haber adquirido el virus. No necesariamente son infectivas por ese mes, sino que cuando uno hace el análisis de esas personas, el virus sigue estando presente. Claro. Por lo tanto, hoy día existe, yo diría más bien un consenso internacional que nos lleva a decir, seamos cautos, no pensemos en que una persona porque pasó por la enfermedad no puede volver a contraerlo. Estamos hablando de virus que también cambian, son mutantes, tienen una posibilidad de cambiar. El virus que infectó China no es el mismo que infectó Italia, no es el mismo que infectó España, ni el que infectó Estados Unidos y Chile. Y teniendo eso en cuenta, Tomás, disculpa, ¿qué tanto nos puede ayudar o puede generar una confusión el carnet de alta que se ha anunciado de parte de la Autoridad de Salud? Sí, ahí yo veo algo que nosotros nos vemos enfrentados con las discusiones también que se hacen a nivel del Ministerio de Ciencia, con los otros grupos de modelamiento y con nuestra interacción con el resto de las autoridades. Y es que las autoridades temen dos pandemias, ¿no? La pandemia que es la realmente significativa hoy día, que es la que en la cual nos jugamos la vida y la muerte, que es la del COVID-19. Pero la otra pandemia que se viene por detrás es la pandemia económica y social que esto significa, ¿no? Entonces las autoridades ven una posibilidad, como la ven muchos países también, Chile no es el único, en la cual se puede entregar una especie de carnet de inmunidad o alguna medida que permita que las personas puedan volver a retomar sus actividades diarias, ¿no? El mismo presidente Piñera lo decía ayer, probablemente vamos a enfrentar la recesión más grande de los últimos 90 años, incluso probablemente más grande que la recesión de los 20 y los 30 que ocurrió en el siglo pasado. Entonces, estas dos pandemias son las que de alguna manera tenemos que poner en el balance. Por cierto que la más relevante y la más importante son las vidas humanas. Pero ¿de qué manera entonces ahora nosotros podemos apoyar a que las autoridades tomen mejores decisiones de tal manera de que podamos al menos recuperar en parte la alicaída economía que tenemos en el país? Los datos son súper importantes porque al ser transparentes obviamente le da una sensación de tranquilidad a la ciudadanía. Respecto de eso mismo y de quienes desconfían, ¿puede que existan datos negros que se pierdan en el proceso, que tenga que ver con la hora en que se corta para dar los datos? ¿Puede suceder eso, Ricardo? Yo creo que no se pierden datos. Lo que pasa es que muchas veces los datos no se dan en el momento que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, todos los test que se hacen no se hacen el mismo día. Todos los datos que se dan en un día no se hacen el mismo día. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, parece que alguna defunción haya sido un desfase de un día. Así que hay mucho ruido en los datos. Es decir, hay test que se comparan juntos, que son tal vez de ayer, de antes de ayer. Hay lugares que tienen que mandar a un laboratorio en otra ciudad a hacer el test. Ese test va a tardar mucho más tiempo en ser informado. Y que uno deberá informar los test, por ejemplo, por el día en que fueron hechos y no por el día en que se obtuvo el resultado. Ah, importante eso, por el desfase. El alcalde de Renca le quiere hacer una pregunta. Sí, mira, nosotros en Renca, a propósito de esta discusión respecto de cuándo deja de contagiar a una persona que estuvo enferma, tomamos la decisión de que al día 14 de las personas que nosotros tenemos la información, porque nosotros le aplicamos el primer test, les volvemos a aplicar el test. Y solo si ese test da negativo, un segundo test PCR al día 14, entonces los consideramos recuperados 7 días después. Además les recomendamos que durante 7 días más ojalá mantengan la cuarentena total. Mi pregunta es si desde el Ministerio se informa que hay 8.000 test diarios disponibles, esa es la capacidad, ¿no? Y estamos haciendo entre 4.000 y 5.000 test y día a día se recuperan, de acuerdo al parámetro que ocupa el gobierno, entre 400 y 500 personas. ¿Por qué no les hacemos un test PCR de salida y si es que ese test da positivo se le entrega mayor cantidad de días? ¿Por qué no se está haciendo eso si estaría al parecer esa capacidad? Para Tomás. Sí, mira. Yo creo que me gustaría mencionar sobre eso importante. Y Tomás ya dijo que, por ejemplo, esto puede quedar de más de un mes en recuperarse.
yo creo que hacer un test después de 14 días es gastar dinero de más, porque puede haber una fracción muy alta que sea positivo. Yo esperaría, por ejemplo, hacer cuarentenas más largas, por ejemplo, 3 semanas, 4 semanas, para asegurarse que la persona no va a dar positivo, y ese test lo podemos usar en otro lugar. Tal como decía Tomás, que podemos hacer más test, cuando no hay una capacidad tan grande de hacer test, lo que yo haría sería hacer test en regiones muy que comprometen el contagio. Por ejemplo, hacer un test aleatorio en un carro de 1 metro, o por ejemplo, una micro completa, o por ejemplo, un sitio muy transitado del centro. Aleatorio. Pero así vamos a saber realmente qué porcentaje de infectados hay. Claro, porque además el peligro que hemos hablado es que cómo descubrir dónde está el foco de todos los asintomáticos, porque en realidad ahí o sea, ampliar los testeos es fundamental también para descubrir quiénes son los que están contagiando, incluyendo los asintomáticos. Yo insisto que son parte del gran problema que tenemos hoy día. O sea, no solamente son parte del problema, son el gran problema. Porque son el 30% de los infectados y como dijimos recién, hay otro 55% de personas que tienen sus síntomas, pero que no son suficientemente graves para que las personas terminen hospitalizadas y están haciendo en su mayoría la vida normal. Espérame, ahora, esa cifra es importante, perdona que te interrumpa. El gobierno dijo que el 70% de los contagiados pertenecían a los asintomáticos. ¿Estoy mal, Andrea? Esa cifra dieron la semana pasada, ¿no? Que tienen síntomas leves por los que son asintomáticos. Perfecto. Ese número podría ser tan grande como hasta el 85%, pero uno siempre asume de que de ese 55% que tiene síntomas leves, hay un porcentaje que se hace los test. ¿Okay? Habitualmente es ese test que se hace a la gente que tiene síntomas menores o medianos. Viene del ámbito de la salud privada, porque en la salud privada uno va al médico, le dice, oye, me siento mal, hazme el test y le hacen el test. En el cambio, en la salud pública todavía sigue siendo requisito la fiebre, ¿no? Déjame decir un par de cositas que me parecen relevantes. Una es reiterar lo que decía Ricardo, que me parece muy importante. Hay que pasar a la aleatoriedad del test. Para eso se requiere salirse del test PCR e ir al test rápido. El test PCR detecta un pedacito del material genético del virus. El test rápido lo que detecta es un pedazo del virus, una proteína o algo adicional. Es cierto que tiene una tasa de error importante, pero aún así es la única forma de ir a tratar de detectar a los asintomáticos. Uno no puede hacer test PCR masivamente a todo el mundo porque es muy caro, es muy lento y vamos a saturar el sistema. Pero Tomás, en ese sentido, mira, yo viví la experiencia en la Teletón hace 2 semanas atrás. Entonces se estableció un protocolo en la entrada al teatro porque había contacto con más gente, qué sé yo. Y me hicieron el test con el pinchazo en el dedito, que es un poco el test que se hace para detectar los niveles de glicemia, qué sé yo. Ese test me imagino que es el test rápido, un test que no es tan caro. Yo sé que no es determinante como el otro test, como el PCR, pero eso, por ejemplo, se podría masificar de cierta manera, ¿o no? Como para tener un índice de que todo el mundo pudiera tener acceso a ese tipo de test, ¿o no? Sí, un punto importante mencionar es que el test que te hicieron a ti es el que detecta los anticuerpos que tu cuerpo produjo para combatir el virus. Ese test se hace a nivel sanguíneo. ¿Okay? El otro test, que es el test rápido también, son 2 tipos de test rápido. El que te hicieron a ti es para detectar si tú tuviste el virus y lograste combatir contra el virus. Y el otro test rápido que se hace es con una sonda nasal que se mete, a través de la nariz, por cierto, ¿no? El cotonito ese, ¿no? Un poco molesto. ¿Perdón? El cotonito ese que... Es una especie, sí, más bien te hacen una pequeña aspiración de algo de mucosa, y ese test rápido lo que quiere detectar es al virus. ¿Okay? Entonces son 2 tipos de test. Cuando decimos queremos hacer cordones sanitarios, lo mismo que propone Ricardo de hacer test, por ejemplo, en el metro o de manera aleatoria, nos referimos al test rápido que quiere controlar y determinar si la persona tiene o no tiene el virus, que es el test de aspiración nasal, ¿no? Y el otro test, que es el que menciona el alcalde, que es importante mencionar esto, es el test de inmunidad, saber si las personas realmente obtuvieron inmunidad. El PCR no nos va a ayudar en ese caso, porque el PCR nos dice está presente o no está presente el virus en una proporción suficiente para detectarlo. Incluso es más, en las personas que salen de la situación del virus y que se vuelven inmunes, logran retener el virus en un cierto nivel, tan pequeño que incluso el PCR no lo podría detectar, y por lo tanto ahí lo relevante es hacer el test de inmunidad, el test que permite detectar si uno desarrolló anticuerpos contra el virus. ¿Y dónde hacer esos test, Tomás? Compartes ahí que habría que salir a hacer test aleatorios en lugares donde hay contacto de gente, buses del Transantiago o en regiones. ¿Cómo determinar cuáles son esos lugares para salir a testear? Sí.
Son dos estrategias distintas. Una es la que conversábamos con Ricardo, que estamos súper de acuerdo en esto de hacer test masivos aleatorios. Ese tiene que ser el test rápido para detectar al virus, ¿cierto? Sí. Lo más aleatorio posible, en cordones, en universidades, en colegios, en metro, etcétera, ¿no? En poblaciones incluso. Incluso hay que ver el ejemplo que utilizó China en Wuhan. Hicieron una especie de censo donde reclutaron voluntarios y fueron prácticamente casa por casa en distintos lugares, en distritos altamente densos, para testar a todo el mundo, ¿no? Esa es una alternativa. Y la otra es la alternativa que tiene que ver con esta nueva normalidad que se refería a Luis hace muy poco, ¿no? No es que estamos en la normalidad, es una nueva normalidad y que depende de que las personas sean inmunes al virus, entendiendo que hoy día no sabemos lo suficiente para estar seguros que si una persona ya es inmune, no pueda volver a adquirir el virus. Y respecto del acceso a los datos, aquí tenemos al alcalde de Renca, pero hemos tenido muchos alcaldes y todos coinciden en lo mismo, en que ellos quisieran tener los datos de los contagiados en sus comunas para poder asistirlos, ayudarlos en términos de alimentación y un montón de otras cosas. Ricardo, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Los alcaldes debieran tener los datos o no? Yo creo, bueno, yo respeto mucho el tema de privacidad de los datos. Yo creo que esos datos solamente los podrían tener los alcaldes y los enfermos, digamos, conscientes en que se entreguen. Es decir, si las personas que quieran ser ayudadas, sí, pero otras personas no. Yo creo que eso es importante. Ahora, acerca de lo que están hablando de los test aleatorios, hace poco en Stanford publicaron de un test de más de 3.000 personas que se hicieron aquí donde vivo. Ahora, consiguieron las personas por internet, que no es la mejor manera de hacerlo aleatorio. Pero lo interesante es que después del resultado encontraron que parecía que había 50 veces más infectados de lo que la gente esperaba. 50 veces. 50 veces. Por eso es tan importante los test aleatorios, porque yo creo que fácilmente en Chile puede haber un factor de 10, de 50 de asintomáticos. También se publicó hace 2 días el trabajo del pueblo de Italia, donde se le hizo 2 veces el test a más de 3.000 personas, y ahí el porcentaje asintomático está estimado en 43%. Y que estamos hablando de que la mitad de la población estuvo enferma, aparte de la mitad de la población estuvo enferma y no sabe eso. Y sin saberlo, exacto. O sea, si nosotros, Ricardo, tenemos 10.507 casos testeados hasta ahora, ¿cuántos podríamos tener efectivamente? ¿Se puede hacer una proyección? En las estimaciones que yo hago, si por ejemplo la tasa de fatalidad final es 0,6%, que es parecido a lo de China estimado, pero ajustado a la edad de Chile, una edad un poco menor, en China es 0,7%, yo estimo que hoy en día por lo menos hay unos 50.000 afectados, por lo menos. Es una cosa... 50.000. Sí, por lo menos. O sea, yo diría que puedo estar equivocándome, pero por abajo... Pero por lo bajo, dice. O sea, podría ser incluso más. Ya, o sea, incluso podría ser más. O sea, bueno, preguntémosle a Tomás primero respecto de esto que está diciendo Ricardo, que podrían ser 5 veces más los contagiados en Chile, Tomás. Claro, mira, hay estudios internacionales como el que se refiere Ricardo, el que se hizo en la Universidad de Stanford, ¿no? Y hay otros estudios que se han hecho en Estados Unidos o incluso en Italia y que tienen que ver con algo muy relevante que también mencionaba recién, es con la mortalidad, con la letalidad en realidad que produce este virus, ¿no? Eso nos puede dar una idea de potencialmente cuántos infectados podríamos tener. Pero no solo eso, sino que, y es muy importante esto también, muchos estudios coinciden en que en general en los distintos países el número de infectados podría ser entre 10 y hasta, como bien dice Ricardo, hasta 50 veces el número de infectados que hoy día tenemos en las distintas poblaciones. Y eso no tiene nada que ver con si las medidas que están aplicando los gobiernos funcionan o no. Tiene que ver con cómo funciona el virus y cuál es el nivel de síntomas que producen la mayoría de la población. Ya, ¿y qué se puede hacer frente a eso? Aparte, bueno, me imagino yo que la solución primera tiene que ver con la cantidad de test. Esa es la solución. De hecho, probablemente muchos países convergen en que la única solución es esa. 4, 5, 6. Ah, sí, Ricardo está contando porque tenía problemas de audio probablemente ahí. Pero claro, obviamente, porque yo pienso, si nosotros en Latinoamérica somos los que más hacemos test, ¿en qué condiciones están otros países de Latinoamérica? ¿Sus contagios pueden ser 100 veces más entonces? ¿De los que reportan? Es difícil saberlo, Uno siempre podría pensar en que aquellos países que tienen bajo reporte de casos es porque están haciendo un bajo número de test. Eso siempre se puede pensar así, ¿no? También uno podría pensar que en realidad tienen un bajo número de casos porque las medidas están funcionando. El caso de Argentina es emblemático, ellos entraron en cuarentena total del país, absoluta,
el día que llegaron al infectado número 100. Eso fue el 20 de marzo y mantienen la cuarentena total. Lo ideal sería que en ese caso ellos aumentaran el número de test, porque aún así, en esa situación, van a tener un número importante de asintomáticos que probablemente, si en el momento en que liberen la cuarentena, estos asintomáticos, si no están detectados, van a seguir infectando a la población. Claro. Exactamente. Distinta es la situación en la cual uno suponga que a lo largo del tiempo el contacto entre las personas es cero, lo cual es imposible. Eso es muy importante decirlo, porque la gente igual va a tener que ir a comprar sus artículos de necesidad básica, va a tener que ir a la farmacia, al supermercado, etcétera. Mucha gente, lamentablemente, en nuestros países come de lo que gana el día a día y por lo tanto tiene que salir inevitablemente a ganarse la vida. Entonces, inevitablemente, a lo largo del tiempo, aunque mantengamos cuarentenas muy largas, vamos a tener un conjunto de asintomáticos muy alto y la única forma de detectarlo es con estos test.